Tertulias Forenses, sábados de 10 a 11 a.m. con el Dr. Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio CUSEI 96.7. Muy buenos días, amigos. Estamos en el programa Tertulias Forenses, el día de hoy, 7 de marzo del 2020. Este es nuestro programa número 5. El día de hoy nos está acompañando la doctora Patti Jiménez, que nos va a hablar de violencia de género. Antes de iniciar con la doctora, les quiero recordar que nos pueden seguir por redes sociales, a través de Facebook, o a partir de hoy nos pueden mandar mensajes para tener comunicación con nuestro invitado en tiempo real a través del celular 33 3004 7626. La doctora Patti Jiménez es una celebridad, es una rockstar de las ciencias forenses. La doctora es médica de formación por la Universidad de Guadalajara, tiene maestría en ciencias forenses y criminología, es perito con más de 20 años de experiencia, ha estado en unidades de criminalística en diferentes municipios. Sí, es toda una celebridad y es una referencia en la materia. Sí, es una de las personas que es más representativa en la parte que tiene que ver con violencia de género. Doctora, primeramente, de parte del equipo, sí, en cabina nos está acompañando el licenciado René Cruz, el ingeniero Daniel Chávez, ahora le tocaron las redes sociales, y pues el de la voz Omar Mireles. Le damos la bienvenida y pues siempre agradecidos y felices de que nos esté acompañando en este momento. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar con ustedes esta mañana acompañándolos. Doctora, violencia de género, creo que este es un tema desgraciadamente muy actual. Sí, casi siempre empiezo diciendo eso con las ciencias forenses. Me gustaría que no hubiera delitos, pero por desgracia los hay. Es un tema muy actual, creo que es un tema que nos está doliendo mucho a todos aquí, a los mexicanos, a la sociedad jalisciense. ¿Qué nos puede contar sobre este tema? Pues tú lo has dicho con mucha precisión. Creo que es un tema muy álgido y que obviamente está convulsionando a nuestra sociedad. Hemos visto una serie de movimientos que se han venido gestando a partir de la violencia de género que se está recrudeciendo. Nuestras mujeres están siendo violentadas de una manera muy atroz, y es lo que yo he manifestado no solamente en aulas, sino también en contextos o en foros como este o en algunos otros donde tenemos la oportunidad de participar. Y no es algo que nos guste, porque si bien es cierto, hemos visto que ha existido una evolución en cuanto a la violencia, también hemos visto que la evolución hacia la violencia instrumental y dirigida a la mujer ha evolucionado y ha sido muy cambiante. Ok, la violencia de género no es nueva. Sí, es algo que me imagino que se ha dado siempre. A fin de cuentas, la cultura mexicana sí es una cultura muy machista. Eso creo que no es algo que sea nuevo ni que nos esté sorprendiendo. ¿Por qué en este momento es cuando tanto se habla de eso? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué pasó para que fuera un fenómeno tan visible? Qué buena pregunta. Tendremos que analizar todos los contextos, ¿no? Empezando por el contexto sociológico, hemos visto que al momento en que la sociedad se vuelve más dinámica, tenemos una incrustación más, hablando de redes sociales o lo que es el proceso a la tecnología, hay una mayor apertura a la información, lo que permite que se desarrollen otro tipo de violencias a las cuales nosotros, para la década de los 80 no teníamos acceso a ella, o si la teníamos, pues obviamente no estaba tan disparada como la tenemos al día de hoy. Si me lo preguntas, básicamente, creo que el constructo de los estereotipos sociales, tanto para el hombre y la mujer, también han sido muy dinámicos, y al tener este proceso de incrustación a la tecnología, se gestan nuevos estereotipos que aún no hemos logrado definir. Pero la violencia sí está dirigida y obviamente ha sido muy cambiante. Lejos de tener violencia doméstica específica, no solamente tenemos la violencia doméstica, tenemos violencia doméstica más las características de muerte, y las muertes han sido cada vez más agresivas, más lesivas, que es lo que nosotros en medicina
en medicina legal llamamos lesionología victimológica. Y si estudiamos el tipo de lesiones que sufren nuestras mujeres de los 80s a las lesiones que sufren nuestras mujeres del siglo XXI, son totalmente opuestas las características. De lesiones simples se vuelven a lesiones extremadamente complejas, y vemos que de la misma magnitud que están violentando a los varones, es de la misma forma en que se están violentando a las mujeres actualmente. Entonces, ¿sí logras detectar como un incremento en la violencia? A lo que quiero llegar, hay algunas voces que dicen que las redes sociales están maximizando, están ampliando la voz, definitivamente, y no solamente en el caso de violencia de género, sino en muchísimos problemas. Hay otras voces que dicen, es que lo que pasa, que la violencia de género siempre ha sido igual, ahorita simplemente, voy a utilizar las palabras que algunos utilizan. Son modas que están tomando las mujeres por cuestiones políticas o en fin. Así como lo estás describiendo, yo siento entonces que sí está habiendo un incremento de violencia hacia la mujer. ¿Sí? Considerando tu experiencia en CEMEFOS y que tú eres una persona que de primera mano estás haciendo los estudios y la investigación forense. Bueno, violencia siempre ha existido, eso no lo vamos a negar ni vamos a ocultar o a tapar el sol con un dedo. La violencia sí ha existido, que es lo mismo que podemos establecer, que la violencia existe tanto para niñas, adolescentes y las mujeres en cualquier etapa de la vida. El detalle es que tenemos un acceso a la difusión y un acceso a lo que es el proceso de denuncia, que es lo que cambia. Anteriormente las mujeres no denunciaban con tanto ahínco, pues, como se hace ahora. Ahora existe ese proceso de accesibilidad. Creo que a partir del fenómeno, vamos mezclando circunstancias que creo que sería prudente, a partir del fenómeno de Campo Algodonero, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia con cierto tipo de preceptos hacia México, permite una mayor apertura para que la mujer pueda denunciar la violencia, porque nosotros tenemos que recordar que antes de la sentencia de Campo Algodonero se establecía que las mujeres eran las que propiamente buscaban que se les propiciara cierto tipo de lesionología, ¿no? Vamos a remontarnos a los preceptos que se dieron en Ciudad Juárez, y por ahí están las declaraciones en redes sociales o en los medios de comunicación, donde ustedes pueden escuchar que la muchachita se fue con el novio, que la muchachita decidió escaparse de casa por problemas familiares. Y nosotros vemos que la situación real no fue esa, sino que el constructo por el cual esa mujer salió de casa y perdió la vida fue otro muy diferente al modus que se describió en medios de comunicación por parte de las autoridades. Entonces creo que la sentencia de Campo Algodonero viene a cambiar la infraestructura en el proceso de investigación, y eso permite una mayor apertura para la denuncia. Que para el 2021 o para este 2020 nosotros estemos viendo casos tan atroces y que se estén divulgando a través de los medios de comunicación, que es como nosotros tenemos acceso, no es que no estén pasando, sino simplemente es que se están dando a conocer. Y obviamente vuelvo otra vez al precepto de que las mujeres están denunciando qué les está sucediendo. Y si no, pues vámonos a otro caso también muy reciente, que es el de Mariana Lima, ¿no? Que también fue un caso que fue sentenciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que permite la evolución en el proceso investigativo de la muerte violenta de mujeres, hablando de muerte violenta por razones de género en México, y hace otra apertura para que la mujer pueda denunciar y que tengamos mayor conocimiento de cuáles son las formas en que se está agrediendo a nuestras mujeres, no solamente la forma en cómo se están matando, sino cómo se están violentando, cómo se están agrediendo y cómo están muriendo nuestras mujeres dentro de un proceso ya sea intra o extrafamiliar. Y eso es muy importante tenerlo contextualizado. Simplemente por cuestión de contexto, para los radioescuchas que no están muy familiarizados con las sentencias que ha emitido la Corte, ¿nos podrías expandir un poquito sobre el Campo Algodonero? Es un tema muy polémico, pero pues tendremos que recordar la temática de Ciudad Juárez, donde muchas chicas inicialmente se denuncia su desaparición.
se establece un mal proceso de investigación. Todo lo que se conoce como las muertas de Juárez. Sí, exactamente lo que son las muertas de Juárez. Existe un mal proceso de investigación y obviamente el caso se absorbe por la Corte Interamericana, ¿no? Y es donde las 200, 300 mujeres que pudieron haber perdido la vida en Ciudad Juárez, tres de esos casos son los que los familiares hacen los procesos de investigación y establecen que hay un mal actuar por parte del sistema penal en el estado de Chihuahua. Luego se absorbe por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y consideran que el caso debe ser ventilado a nivel internacional, y es como se da a conocer, ¿no? Del cúmulo de mujeres que mueren en Ciudad Juárez, solamente por 3 es que se dicta la sentencia de Campo Algodonero. Y es como se inicia este proceso de investigación de manera diferente de cómo están muriendo nuestras mujeres en México. No sé si recuerdan también a Diana Washington en aquel entonces, que también hace un proceso de investigación. Ella es periodista, hace una tesis doctoral y da a conocer a través de su tesis las formas y los constructos en cómo las mujeres morían en Juárez, y da sus líneas de investigación y habla de varias directrices. No solamente habla del proceso de la violencia instrumentada, habla de muchas otras características de cómo estas mujeres murieron, el cómo se ocultaron evidencias. Para quien esté interesado en conocer un poquito más el tema, Diana Washington publica de una manera muy superflua en un texto que se llama La cosecha de mujeres, todo esto que yo les estoy narrando, ¿no? Y si que alguien está más interesado, pues la sentencia está en internet. Okay. Y así se llama, Campo Algodonero. Entonces, nosotros podemos ver las características en cuanto a la deficiencia de la investigación y podemos encontrar mayores rasgos para poder documentarlo. Ok, muy interesante. Se acaba de manejar, creo que un punto que es crucial, que es muy delicado y que es muy sensible, y tiene que ver con la parte de investigación. Sí, no es un secreto o también no es un misterio que muchas veces las familias son las que hacen la investigación y son las que pues, logran obtener más indicios que incluso los investigadores oficiales. Doctora, ¿cómo estamos aquí en México? ¿Cómo estamos en Guadalajara a nivel de investigación? ¿Sí estamos haciendo una investigación eficiente o todavía le estamos debiendo a la sociedad? Yo creo que nuestro trabajo es uno de los mejores trabajos en el país. Considero que Jalisco es una de nuestras instituciones, hacen un buen trabajo en materia de investigación. ¿Qué tenemos en contra? Bueno, tenemos en contra los tiempos, tenemos en contra los presupuestos, tenemos en contra muchas circunstancias y factores que pues obviamente no me puedo pronunciar por mi papel de ser servidor público, pero y pido una disculpa al auditorio en ese sentido, pero tendremos que ser muy conscientes que las personas que estamos trabajando dentro de los sistemas de procuración y administración de justicia cada vez están más altamente capacitados para desarrollar sus funciones. Ok. Eso sí hay que ser muy, muy puntuales. Entonces, ¿no? sí ha habido un aprendizaje con respecto del tiempo. En otras palabras, sí estamos mucho mejor que antes. Sí, el hecho de que tengamos una evolución en todas las áreas, e insisto, volvemos otra vez a la incrustación de estos procesos tecnológicos, nos permite que evolucionemos en todos los procesos. Antes no teníamos una licenciatura en criminalística, criminología, la licenciatura en criminalística, criminología y técnicas periciales. Antes no teníamos estos procesos formales de preparación para un área en específico. Ahora ya lo tenemos, ahora ya tenemos acceso a maestrías y a doctorados. Entonces, eso permite que las personas que trabajan en los procesos de investigación científica, en los procesos de investigación jurídica y en los procesos de investigación fáctica estén cada vez mejor perfilados para desarrollar su trabajo. Y hablamos de que cada vez las personas, ya sea de manera particular o a través de manera oficial, a través del proceso institucional, se den capacitaciones especializadas o especializantes para las áreas dogmáticas en las que quieran trabajar. La que tú quieras, ¿sí? Entonces, yo soy partidaria y me pronuncio en ese sentido.
hemos evolucionado mucho en Jalisco en cuanto al proceso de la investigación jurídico penal, incluida la forense, ¿no? En este término. Sí hay una evolución importante. Internacionalmente, ese es el problema de violencia de género también es muy visible. Sí, los países se preocupan a veces mucho por otros países que están teniendo violencia de género. Desde el punto pericial, ¿qué tal está nuestra vinculación con capacitación de otros países? Sí ha habido esa correlación, aprender de lo que están haciendo otros países, mejorarnos. Sabiendo también que, supongamos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hace poco obtuvo acreditaciones internacionales. Sí, entonces, eso ya de entrada pues está diciendo que sí tenemos cierta relación internacional y que sí estamos aprendiendo de otros grupos. ¿Sí? ¿Algo que nos quieras contar sobre ese aspecto? Bueno, me voy a ir por la tangente. Okay. Así, literalmente me voy a ir por la tangente. Las acreditaciones que se han dado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, yo creo que esas vamos invitando al director general del instituto para que él nos hable sobre esas acreditaciones. Okay. Yo ahí no me pronunciaría en ningún sentido, ¿no? Creo que tanto el doctor Macedonio Tamés como el maestro Gustavo Quesada han hecho un esfuerzo extremadamente magnificente para lograr acreditaciones y que el instituto el instituto siga siendo puntero, ¿no? Hay que recordar que cuando surge el instituto, y es así como que lo último que voy a tocar respecto a la institución, el instituto cuando nace como el primero en su género y un puntero en lo que viene a ser un sistema pericial independiente para que se hagan investigaciones de punta. Decimos que es un instituto que genera investigación forense para el sistema de procuración y administración de justicia, pero también genera un proceso de capacitación y un proceso de investigación, tanto interna como externa. Hasta ahí me quedo. Ahora, vamos viendo la parte, la otra parte que te dije que me ir por la tangente y que me voy a ir en línea paralela. Estamos hablando de los contextos de violencia. Vamos a establecer que a las mujeres no se les violenta de la misma forma en Europa que en Estados Unidos, que en América Latina. ¿Qué tendremos a quiénes tendremos que invitar entonces a participar en el estudio del fenómeno? Si me lo preguntas a mí, desde mi punto de vista muy particular, y quiero dejarlo muy, muy claro, muy preciso, tendremos que analizar el contexto sociohistórico y cultural en el que estamos nosotros inmersos actualmente. Tendremos que analizar y tendremos que invitar a este proceso a sociólogos, a antropólogos sociales, a criminólogos y a victimólogos que nos permitan dirimir cuáles son las características actuales de nuestra sociedad. Yo mencionaba ayer en clase, y mis alumnos no me van a dejar mentir, ayer estábamos tratando de construir lo que era el estereotipo del hombre y la mujer en la sociedad actual. Qué interesante. Y no llegamos a nada, porque ¿por qué no llegamos a nada? Porque no tenemos nada escrito y la referencia que tenemos es esta evolución de nuestros jóvenes o de nuestras generaciones, ¿no? Hablábamos de los ninis y luego hablábamos de los millennials y hablábamos de estas transgeneraciones o estas generaciones que van en línea paralela, pero que cada una se construye de manera diferente y que obviamente el estereotipo del que nosotros hablábamos, no sé si ustedes se acuerdan, ustedes son de mi generación, cuando en la prepa nos enseñaban el estereotipo de la mujer de los 50s y del hombre de los 50s, y si hablamos de la familia mexicana de los 20s, de los 30s, de los 40s, de los 50s, a la familia mexicana del 2020, pues es totalmente opuesta a la dinámica. Y en base a eso es donde nosotros vemos que la violencia se genera de una forma diferente, porque el papel y el rol de la mujer en nuestra sociedad es totalmente diferente del que jugábamos al principio del siglo XXI, ¿no? En 20 años hemos evolucionado mucho. Yo me consideraba una mujer de la generación X, ni del antes ni del después, pero ahora estoy inmersa en medio de la nada. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo poder comprender las dinámicas sociales en las que están inmersas nuestros jóvenes y cómo se está gestando la violencia en nuestras nuevas generaciones, que también si no analizamos ese tipo de procesos no podemos llegar a comprender sociológica y criminológicamente qué está pasando con nuestras mujeres, porque tendremos que ver qué mujer, la edad, el rango de edad en la que mueren nuestras mujeres, y podemos ver que nuestras mujeres mueren entre los 20 y los 40 años. Ahí tenemos un rubro muy impactante. Aquellas que están siendo
directamente vinculadas a esta muerte violenta por razones de género, y lo pongo así con todas sus letras y entrecomillado, ¿no? Muerte violenta por razones de género. Esas son las mujeres que están muriendo. Tendremos que ver cuáles son las formas en que se están violentando a nuestras niñas, cuáles a nuestras adolescentes, cuáles a nuestras mujeres de la tercera edad, porque obviamente en base a esa dinámica es como nosotros podemos construir las formas de violencia y poder dar entonces una denominación, que en eso sí no tenemos estudios al 100%. El último estudio que yo estaba revisando fue en el 2018 y lo hizo el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, puede haber más novedosos. Si nuestros radioescuchas tienen la oportunidad de facilitarnos información respecto de estudios más actuales, se los agradeceríamos porque nos nutren para poder nosotros seguir transmitiendo información y nos hacen un poquito más cultos en esta materia. La situación es que hablamos de que no tenemos muchos estudios, pero tendremos que trabajar con estas áreas del conocimiento, invitarlos, porque obviamente no somos aislados, somos interdisciplinarios. Por eso somos ciencias forenses. Entonces, eso nos hace que en el constructo podamos establecer los estereotipos actuales de nuestros hombres y mujeres, las características propias de nuestra familia y ver cómo se gesta la violencia en nuestra sociedad actual, que quedamos mucho a deber como criminólogos en materia, ¿eh? Estamos siendo paliativos, no estamos haciendo preventólogos, y eso también hay que analizarlo. Creo que es un proceso difícil. Es correcto, doctora. Sí, entonces usted considera de manera inmediata que la profesionalización del criminólogo para poder hacer la intervención correcta tiene que ser de un área específica, estamos de acuerdo, porque la conducta que se está implementando ahora en el delito, como usted lo menciona, es demasiado agresiva, ¿verdad? Me voy a la base. Creo que en materia criminológica, nuestros chicos tendremos que enseñarlos a trabajar medidas preventivas. No estamos trabajando medidas preventivas, estamos trabajando medidas paliativas. Es como ese dicho de mi abuela: ahogado el niño, hay que tapar el pozo. Y no, tendremos nosotros que trabajar a la inversa. ¿Qué tipo de información y educación le estamos dando a nuestros niños? ¿Qué tipo de información estamos dando al interior de la célula social para poder generar las políticas públicas en materia de prevención? Doctora, es casi imposible, ¿sí?, no tocar el tema de feminicidio cuando hablamos de violencia de género. El feminicidio, hay voces a favor, hay voces en contra, y no me refiero a las voces sociales, me refiero a las voces de especialistas. Hemos tenido la fortuna de hablar con abogados, que ellos declaran que la figura del feminicidio no es tan necesaria porque existen homicidios y hay manera de trabajar jurídicamente ese camino. Hay otros que dicen que sí, que el feminicidio, la figura sí podría ser importante para al menos visibilizar el problema. No sé usted qué nos pueda decir sobre el tema. Bueno, yo quiero ser muy prudente respecto de lo que es el tema de feminicidio. A mí no me gusta manejar la palabra feminicidio en el estricto sentido, porque en nuestro estado básicamente el feminicidio se ha considerado un tipo penal. Si lo hablamos desde la óptica de estudio en materia forense, a mí me gustaría que lo manejáramos más como la muerte violenta de mujeres por razones de género. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, entonces podremos dirimir las líneas de investigación que se puedan establecer en el lugar de los hechos, y nos puede dar diversas hipótesis, porque no todas nuestras mujeres, tendremos que ser muy claros, mueren por una cuestión de razón de género. Las circunstancias pueden ser diversas, de ahí es que el protocolo es muy claro al momento de pronunciarse. En el caso de Jalisco, el protocolo dice que nosotros debemos de estudiar a todas aquellas mujeres que hayan sido violentadas, ya sea de forma suicida, de forma accidental o de forma homicida, para que en base al proceso de investigación, ya sea en víctimas vivas o en víctimas muertas, nosotros podamos establecer la mayor cantidad de indicios, y en base a esa cantidad de indicios aportarle esa evidencia al agente del Ministerio Público o al fiscal, y él pueda acreditar el cuerpo del delito, ¿no? Y decir, sí, estamos ante la figura del tipo penal del feminicidio, pero
claro, con sus reservas y su prudencia. Quizás es ahí donde tenemos la confusión y donde todos los casos los queremos convertir en feminicidio. Y en muchos de los casos, pues obviamente por más indicios que podamos obtener de la escena, no van a reunir el tipo penal que se está buscando, porque quizás no sea esa figura investigativa en la que nosotros nos encontramos, si pueda ser homicidio en cualquiera de sus modalidades según lo establezca el código y a lo que en recurso alcance la gente del Ministerio Público en la investigación, ya sea en la investigación fáctica, en su investigación jurídica o en su investigación científica. Y ahí sí creo yo que tendríamos que ser muy cautelosos. Ok, creo que le estás pegando un punto muy, muy importante y hasta ahorita no hemos podido así como medio aterrizarlo. En programas pasados también lo quise tocar, pero también no se aterrizó al menos claramente. El fiscal general, ¿sí? el doctor Hertz, él hace algunos meses atrás quería quitar la figura de feminicidio y quería meter un agravante por el solo hecho de ser mujer. Cuando se le preguntó el por qué, él decía que acreditar el feminicidio es muy complicado, porque acreditar violencia de género, acreditar que mataron a una mujer porque la odian por ser mujer, es complicado. Pericialmente, yo sé que también eso es complicado. ¿Hay alguna técnica, algún protocolo, algo que nos pueda ayudar sobre el respecto? Entra al servicio médico forense una mujer que fue asesinada. Pericialmente, desde una lógica un poquito más técnica, ¿cómo podríamos acreditar que fue por violencia de género y no fue solamente por otro tipo de homicidio? Bueno, yo les comentaba en la intervención previa que el protocolo actual en Jalisco en materia de investigación para feminicidio ya no solamente establece la investigación para víctimas muertas, establece la investigación para víctimas vivas. Ok. Eso no. Y eso también resulta muy interesante, porque tendremos que considerar que tenemos víctimas sobrevivientes, que es algo que tampoco habíamos manejado. Por ejemplo, tenemos países latinoamericanos en Centro y Sudamérica donde ya manejan a sus víctimas sobrevivientes y las ven también desde la figura del feminicidio y las investigan como tal, el cómo surgió la violencia, y tenemos la narrativa de la víctima de propia voz de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Cuál fue su recorrido para convertirse en la víctima. Y hay pronunciamientos muy, muy claros y muy específicos que a mí me llamaban mucho la atención. Me voy a desviar un poquito del tema y ahorita volvemos a retomar lo de la investigación, donde no solamente vemos que la violencia es exclusiva aquella que se gesta en casa, aquella violencia que nosotros le llamamos violencia doméstica, aquella violencia del noviazgo, aquella violencia que estamos pronunciándonos por razón de género, en el estricto sentido de pareja, sino estamos diversificándola a lo que viene a ser el contexto político, porque también sabemos que las mujeres, hablando de esta dinámica social en la que ya está inmersa la mujer y a los ámbitos a donde puede incursionar, pues obviamente estamos viendo el contexto político, donde una mujer por su ideología y por su trabajo en áreas políticas o en algunas otras áreas donde ella decide incursionar, pueda o resultar lesionada o muerta. Y hemos tenido muchos casos aquí en México, solo que no se han investigado bajo, o que yo sepa, me declaro ignorante, si alguno de los radioescuchas nos puede dar más información, se haya investigado en ese sentido, ¿no? Como una violencia feminicida. Y que también es de llamar mucho la atención. Tenemos los casos de las mujeres periodistas ahora que hemos visto en estados del norte del país, que muchas mujeres periodistas han terminado muertas en su labor. Entonces hay que ver por qué están muriendo esas mujeres y si realmente se genera por actividad propia de su labor y que están muriendo por eso, y puede ser ya por esa circunstancia. Y estamos abriendo una línea investigativa diferente de como nosotros conocíamos al feminicidio. Sí, es que es importante eso que estás diciendo. No necesariamente la mataron por ser mujer, sino por ser periodista y estar investigando a políticos o al narcotráfico. Sí, y eso también nos llama mucho la atención, o por una actividad propia de en cuanto a una actividad social, ¿no? Porque tenemos muchas activistas que también han muerto en este sentido, muchas activistas sociales en pro de los derechos de la mujer que han muerto en estas circunstancias. Volviendo a tu pregunta inicial, donde me dices
cómo es que se puede investigar el feminicidio desde la óptica de las ciencias forenses, nosotros siempre vamos a trabajar esta parte de ser inter y multidisciplinarios. No podemos dejarlo todo a una sola área del conocimiento, porque entonces la investigación quedaría sesgada. De ahí es que la gente del Ministerio Público o el fiscal, en base a los protocolos de actuación, se allana y dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué áreas de las ciencias forenses son las prudentes y las pertinentes para poder investigar? Y volvemos otra vez al contexto sociológico, a la antropología social, a la psicología, a la psicología forense, a la psicología criminal, a la medicina forense, a la victimología, a la criminología, y vamos a invitar a una más que es algo a lo que no estamos tan acostumbrados, a la perfilación criminal, porque no tenemos perfiladores. Entonces, la perfilación criminal también juega un papel muy importante, y de ahí nosotros podemos decir que sí es multi, pero también es interdisciplinaria. Y es así como se va forjando este proceso de investigación, para que el Ministerio Público investigador tenga mayor luz en su proceso investigativo, y obviamente pueda acercarse más a lo que en los 70s nosotros denominábamos la verdad histórica de los hechos, ¿no? En la investigación criminalística, y que de manera referencial, insisto, no podemos dejarle toda la carga a una sola área, porque entonces no nos conduce a nada, y sí nos conduce al fracaso de la investigación. Entonces, ese sería el equipo que tú formarías. Así tú recomendarías, trae psicólogos, trae perfiladores, trae antropólogos, y hacer todo un equipo de trabajo inter y multidisciplinario. Para que sea más contundente. Lo sugiero yo, lo sugiere el protocolo, lo sugieren los especialistas internacionales. No dejarle la carga de la prueba a una sola área del conocimiento. Que cada área, en este caso, por ejemplo, dejé de lado la criminalística, ¿no? Perdón, señores criminalistas, porque se me van a echar encima. Saben que yo los amo. La criminalística juega el papel crucial, porque de obtener una adecuada información de los indicios materiales, de ahí tenemos la siguiente parte. De ahí yo hablaba, tenemos al criminalista de campo, pero si a la par actúa el perfilador criminal, tenemos entonces la evidencia, o lo que llamamos nosotros indicios materiales, con la evidencia psicológica. Y eso hace una sinergia, y podemos obtener una información valiosísima del lugar de los hechos. Sí. Como siempre, la doctora creo que le está pegando a un clavo también muy profundo, por el hecho de que si bien tenemos identificados a la colección de profesionistas que nos podrían robustecer toda una investigación, en la práctica creo que sí tenemos una seria deficiencia de expertos, en el campo. Sí, pues expertos con profundidad en el conocimiento. Usted, como docente, ¿qué considera que esté fallando en cuanto a la implementación, o en cuanto a la alineación hacia alumno, para que pues se pueda trabajar de manera profesional en campo con estas nuevas generaciones, perdón? Muy buena pregunta. Vamos a contextualizarla de la siguiente manera. No creo que haya fallas, más bien creo que a veces los docentes perdemos la creatividad para motivar al alumno. Y si perdemos esa fineza en el que hagamos la excelencia de lo que buscamos en el alumno, en las áreas a las que nosotros estamos inmersos, creo que uno de los principios fundamentales del criminólogo, del criminalista y de cualquier persona que trabaje en esta materia es la observación. Si nosotros aprendemos a observar el fenómeno, creo que podremos establecer y motivar al alumno para gestar en ellos estas medidas preventivas que estamos buscando. No vamos a descubrir el hilo negro, porque mucho de lo que ya está, de lo que nosotros nos podemos pronunciar, ya está escrito. Lo único que tendremos que hacer es básicamente analizar analizamos el fenómeno y nos proyectamos. ¿Cuáles son las líneas preventivas con las que nosotros podemos trabajar? Porque las líneas preventivas no las digo yo, se escribieron desde los 1500, de los 1600, con autores
extremadamente dogmáticos, pero ellos hablan de la prevención y desde el trabajo desde la célula social. Comentábamos el trabajo en las escuelas, ¿no? El cómo los niños llegan inmersos y a reproducir los patrones de conducta que están vivenciando en su familia. Pueden ser estos patrones de conducta en el que el niño es agresivo y luego dice a la maestra, es que ¿por qué me contesta? Pues porque quizás en su casa de ahí la permisibilidad para que le conteste. Sí, claro. ¿Cuáles son las reglas y las frustraciones a las cuales está siendo sometido ese niño? ¿Qué tipo de valores se están trabajando? Que es algo que también si nosotros leemos el Facebook, el diario de nuestros jóvenes, de nuestras generaciones, vemos que estamos carentes de valores, ¿no? Y no me pronuncio yo, se pronuncia un grueso muy importante de la población. ¿Dónde se trabajan los valores? Vamos a decir lo que no es en la escuela. Los valores se trabajan en casa. Y nosotros reproducimos esos patrones en nuestra segunda casa o en nuestro segundo foro social, que viene a ser la escuela, y luego de ahí nos vamos al trabajo y a lo que ustedes quieran. Pero nosotros tendremos que ver esa parte. ¿Qué estamos haciendo para motivar a nuestros alumnos y generar líneas de acción preventivas, no líneas de acción paliativas? Y entonces aquí es la invitación a todos nuestros docentes en materia de seguridad pública de trabajar campañas de prevención con nuestros alumnos. Aclaro, no con nuestros alumnos de primer semestre, ¿no? No, claro. Tendremos que trabajar con nuestros alumnos de séptimo, octavo, noveno, donde nosotros ya estemos dando resultados o un producto a nuestra sociedad para que ellos sientan y plasmen todas las ideas en cuanto a las medidas que pudieran ser funcionales en nuestra sociedad. Porque podemos hablar mucho y podemos llegar a nada. El detalle es que empezando a trabajar campañas preventivas, pues podemos hacer grandes cambios. ¿Y dónde inician los grandes cambios? Desde casa, ¿no? Y cada una de las aportaciones que podamos hacer nosotros desde nuestra trinchera. Y nuestra trinchera son los campos educativos. Si no cambiamos la mentalidad del educando, no vamos a modificar las actividades a nivel social del profesionista. Sí, hablaba de algo muy importante, de la motivación. Es un punto del cual los estudiantes, si están motivados para poder implementar proyectos y actividades sociales, para poder trabajar y colaborar para el bienestar social, bueno, pues nos corresponde a nosotros como docentes, porque también me manifiesto como docente en universidades, es muy importante esa palabra, me la llevo muy bien grabada, doctora, de la motivación hacia los alumnos y la responsabilidad que hay de nosotros de también llevar un ejemplo al aula y hacerles el manifiesto de que todo este tipo de proyectos no es buscar el lucro económico, sino buscar el beneficio social, sobre todo en cuanto a la conducta, y bueno, evitar posiblemente el día de mañana a personas que no fueron detectadas y no fueron canalizadas en cierto momento. Muchas gracias, doctora. Mi pregunta quedó. Ok. Doctora, ¿la sociedad mexicana actual es menos machista? Hago la pregunta por lo siguiente. Usted hace un momento dijo que la sociedad está evolucionando. Si nos ponemos más o menos en nuestra generación de los que estamos presentes aquí, que somos como generación X, somos una generación que al menos en nuestra niñez, en nuestra juventud, no hubo mucho acceso a internet, no había mucho acceso a las computadoras, entonces gran parte de nuestra educación y nuestra formación se hacía o en casa o se hacía en pequeños grupos de barrio, ¿sí? Con los amigos del barrio jugando algunas actividades en la tarde-noche. Nosotros, si nuestra generación llega a tener muchos patrones de machismo, pues quiero pensar que es a través del núcleo familiar, ¿sí? Nuestros papás, la forma como ellos trataban a nuestras mamás, a las hijas, en fin, son cosas que nosotros estamos adoptando y que aprendimos. Después vienen la generación millennial, que es una generación que tiene mucho acceso al internet y que cambia toda la forma de convivencia, ¿sí? Nacen las redes sociales y a partir de ahí mucha de la educación que están teniendo la están aprendiendo a través de comunidades virtuales. Eso quiere decir que sí está habiendo un cambio social muy marcado, ¿sí? Hace 40 años no es lo mismo que ahorita. ¿La parte del machismo ha cambiado o no ha cambiado?
Haces que mi cerebro revolucione. Más que nada que recuerde los viejos tiempos. hay que regresar a nuestra infancia feliz. Yo era feliz. Bueno, tendremos que dejar esto muy claro, ¿no? El acceso a la tecnología permite tener grandes conocimientos, ¿sí? En cualquier magnitud, ya sea de manera positiva, de manera negativa, ¿sí? La balanza puede inclinarse a lo que yo esté buscando en la red, pero vamos a dejar algo muy claro. La tecnología no educa a nuestros hijos. Entonces, si retomamos la parte de que la tecnología no reeduca ni educa a nuestros hijos, ¿quiénes están educando a nuestros hijos? Porque de repente me hiciste pensar así en un flashback. Cuando nosotros éramos niños, yo todavía soy más grande que ustedes, cuando yo era niña, pues entonces nos dejaban a cargo de la televisión, ¿no? O sea, nos entretenían nuestros papás con la televisión en lo que la mamá estaba en la chorcha. Pero al final de cuentas, mamá estaba en casa. Y entonces hablábamos de un matriarcado silente, porque el que mandaba supuestamente era el papá. Era así, mi amor, lo que tú digas, decía la mamá. Y entonces era un matriarcado disfrazado. Pero estaba la mamá ahí. Vamos hablando ahora, ¿qué hacen nuestros papás actuales? Los dos están inmersos en el campo laboral. ¿Quién se queda a cargo de los niños? ¿O quién se queda a cargo de mi hijo? Y entonces te voy a responder, a cargo de mi hijo se queda la abuela. Entonces, las abuelas siguen jugando un papel muy importante en la educación de nuestros hijos. La tecnología es un accesorio, ¿sí? Porque también los educa y absorben ellos información muy importante, porque estamos hablando de una información universal. No estamos hablando específicamente del medio en el cual el niño está inmerso. Y cada vez los niños tienen mayor apertura a los medios tecnológicos. Eso también hay que dejarlo muy claro. Entonces, aquí hay un choque de información de lo que es la ideología de la década de los 70s con las abuelas, lo que nosotros tenemos en el 2000 como ya adultos o jóvenes adultos, y lo que el niño está recibiendo. Él está recibiendo información de 3 generaciones y hay un choque muy importante. Entonces, ¿qué hace ese niño? Nosotros tendremos que orientarlo y muchas veces no lo hacemos. Con el niño hay que platicar, con el niño hay que educarlo, decíamos, la formación de valores. Entonces yo veo esas 3 directrices. Sí, la tecnología está, pero la tecnología no educa. Quienes educamos somos los padres. Y los padres no estamos haciendo nuestra función al 100%. Lo estamos dejando a alguien más. Insisto, y lo aclaro, para no crear no una polémica, sino para no crear confusiones, okay, o que las personas pudieran sentir un enfoque de agresión. Las personas que son al 100% tutelares en cuanto a los sistemas de manutención o que son cabeza de familia y que tienen que ir a trabajar, no pueden estar al 100% al cuidado de los hijos. Entonces, cuando regresan a casa, quizás el hijo ya está dormido, quizás el hijo ya no tiene tiempo para escucharlo porque está cansado, porque medio abre los ojos y sí, mamá, ya llegaste, qué bueno que ya llegaste, te da la bendición y ya vete a dormir, y el niño sigue dormido. Entonces, estas dinámicas quizás el niño no pueda llegar a comprenderlas. Nosotros no crecimos en ese patrón, nosotros crecimos con mamá en casa. Correcto. Sí, pero nuestros hijos no están creciendo con los papás en casa, porque nuestros papás están saliendo a trabajar. Y entonces, insisto, los valores, sobre quién recae el proceso de formación en casa. Qué difícil. Digo, aprovechando rápidamente el tema de la niña en Puebla que asesinaron de 14 años apenas. Una noticia en donde los padres, no hay tecnología porque es un pueblito, y los padres se fueron a vender rosas y cuando se enteran de que su hija había sido asesinada. O sea, no hablamos de, ahora en este caso, con las raíces que usted mencionaba, pues no había tecnología de por medio, pero el homicidio como tal sucedió en un pueblo en donde, pues, pueblo chico, infierno grande. Me recuerda ahorita en este momento que esa noticia apenas llegó esta semana. Pues bueno, amigos, estamos llegando al final del programa Tertulias Forenses. Como siempre, y como ya se está haciendo costumbre, siempre quedamos a deber. Hay mucho tema que hablar. Por desgracia, tenemos que cortar a nuestros invitados sabiendo que ellos tienen tema para horas y horas y horas y muchísimo conocimiento y experiencia. El día de hoy estuvimos con la doctora Patti Jiménez hablando sobre violencia de género. Doctora Patti, en lo personal, pues es todo un honor. Ya
fuera de micrófonos y en otras ocasiones he tenido la oportunidad de platicar con usted. Es una persona con la que me gusta mucho platicar por la forma en que piensa y porque no suele tener pelos en la lengua, entonces esa parte siempre es buena. Doctora, esta es su casa. Sí, siempre va a tener abiertas las puertas de tertulias, siempre con la esperanza de que nos vuelva a acompañar una segunda ocasión, en algún otro momento que tenga oportunidad. Y pues muchísimas gracias por mi parte. Tertulias Forenses, sábados de 10 a 11 a.m. con el doctor Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio QC 96.7.